Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más con Agustín García Calvo. Ahora, como sabéis, bajo el amparo de otras siglas, esto se llamará Pensamiento 3. Hoy habíamos quedado en iniciar un repaso a los pecados capitales, que bueno, me tengo que comprar el Catecismo del Padre Astete porque no me acordaba bien de ellos y hemos decidido empezar a repasarlos por el primero, que como sabéis es el de la soberbia. El, Algo que caracteriza a estos catecismos es que un poco con, bueno, más que un poco, con bastante diferencia de lo que solemos hacer aquí, no se limita a definir lo que considera su enemigo, sino que ofrecen siempre un antídoto, una idea contraria a la que combaten. En el caso de la soberbia, sabéis que lo que recomiendan es la humildad. También sabéis, y ya nos recordaba desde muy antiguo Heráclito, cómo los contrarios acaban identificándose. Entonces, en este sentido, muchas veces esto de la soberbia no es tan fácil de diferenciar de la humildad. Os quería contar un caso significativo al respecto, el de don Miguel de Mañara, un hombre que, bueno, era un vividor, un conquistador de mujeres, un gran peleador, que acabó retirándose de este tipo de vida y metiéndose monje en un hospital para cuidar enfermos. Cuando estaba por morir o pensando en ello, dejó escrito que le enterraran en un lugar de paso, en un sitio que se reservaba para los criminales, me parece. Y encargó que se escribiera sobre su tumba las siguientes palabras. Aquí yacen los huesos y las cenizas del peor de los hombres que en el mundo ha habido. Como veis, don Miguel de Mañara había conseguido derrotar la lujuria, la gula, la ira, pero este del peor de los hombres que en el mundo ha habido nos revela que la soberbia no debe ser tan fácil de ser derrotada y tal vez por algo se ocupa el primer lugar entre los pecados capitales. También siguiendo el tono de las charlas que aquí venimos teniendo, no quedará más remedio que plantearle a Agustín que nos, a ver cómo ve él si esto de la soberbia y la humildad son cualidades de los individuos de la masa o pueden ser cualidades populares. Ahí queda y en espera de vuestra contribución a la charla sobre el asunto de hoy. Recordaros nada más que los teléfonos a los que podéis dirigiros son los de costumbre, el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 442-7126 y el 711-1099. Y creo que tenemos ya perfecta conexión con Zamora. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes. Bueno, pues vamos a empezar con esta ristra de los pecados mortales que, Javier, supongo que les has recordado ya. He nombrado solo el primero. Sí, pues debías, si tienes ahí a mano las tete, Sí, sí, es como ya verdad. esto no se lleva, como a los niños cuando estudian religión les enseñan más bien otro tipo de pedanterías, como sociología y tal, a lo mejor muchos no se acuerdan del catecismo. Ya, pues el primero soberbia, segundo avaricia, tercero lujuria, cuarto ira, quinto gula, sexto envidia y séptimo pereza. Esos eran, sí, los pecados capitales. Y ahora recuerdo, por si puede servirles de algo a los oyentes, que hace muchos, muchos años yo me había arreglado para emparejar estos pecados uno con otro, porque sigues teniendo allí las tete a mano, Sí, sí, sí. porque me parece que a continuación decía contra estos 7 vicios hay 7 virtudes. Sí, así es. Contra soberbia, humildad, contra avaricia, largueza, contra lujuria, castidad, contra ira, paciencia, contra gula, templanza, contra envidia, caridad y contra pereza, diligencia. Ajá, sí, esos eran exactamente. Sí, lo que se me había ocurrido hace, como digo, muchos años es prescindir de tanta complicación
y emparejar los vicios, los pecados capitales entre sí, de manera que el uno pudiera matar al otro, de manera que yo decía algo como contra envidia soberbia, contra gula avaricia, contra ira pereza. De esa manera no quedaba suelta más que una. Y esto tal vez, no sé, puede ser un poco más práctico para los que quieran practicar alguna forma de moral. Parece que es un poco más seguro que el apelar a virtudes, el dejar que los pecados se maten el uno con el otro, contra envidia soberbia, contra gula avaricia, contra ira pereza. De todas maneras, aquí, como ya Javier ha insinuado debidamente, estamos comprometidos a que la diferencia que ellos nos imponen entre política y moral es una diferencia falsa. Estamos comprometidos a tratar de entender que todo lo que sea moral es al mismo tiempo política, que no hay verdadera separación entre vida privada y vida pública, que el que cada uno en su casa y Dios en la de todos, que después viene a ser un poco perfeccionado el ideal democrático mismo, eso es una mentira fundamental y que en verdad no hay nada que no sea político, ni lo más íntimo de las relaciones amorosas y familiares, ni siquiera el trato de uno consigo mismo. De manera que es evidente que la vieja Iglesia, hoy sustituida por otras más al día, cuando desarrollaba todo esto de los pecados capitales y sus virtudes contrapuestas, queriéndolo reducir al nivel de la moral personal de cada uno, la moral de confesionario, lo hacía así, como siempre, por intereses de arriba, porque así conviene al Señor, al que entonces se llamaba preferiblemente Dios, y aquí solemos llamar Estado y capital. A Dios, efectivamente, por empezar, como Javier ha propuesto, por el primero de los pecados que el Astete cita, y que es el primero por buena razón, ahora lo veremos. A Dios evidentemente le gustaban humildes. Queriendo esto de humildes no decir otra cosa que sumisos, súbditos, sometidos. La soberbia era efectivamente el primer pecado porque es anterior al hombre, como nuestros oyentes recuerdan. Es el pecado de Luzbel mismo, el pecado de Lucifer, el que dice no serviré, no seré esclavo, y en consecuencia suscita en el Señor una ira tan tremebunda. En él evidentemente esta ira no era un pecado capital, Dios no peca, que le hacía sumirse en los abismos para siempre y seguir desde allí abajo, desde lo hondo de los abismos, operando sobre los hombres, sobre las mujeres en primer lugar, como en el caso de Eva. Ese era el pecado primero, pues, porque era el pecado de Luzbel, del ángel caído. Para soberbia, evidentemente, en el sentido de no consentir la menor insumisión, es claro que el Señor mismo, Jehová, Dios, Él es el soberbio por excelencia, puesto que es el que está más arriba y no puede consentir que nada que haya por debajo ni siquiera haga la menor insinuación de rebelarse. Esta condición de la humildad, que no es humildad sino eso, sumisión, se garantizaba pues en la vieja moral, haciendo que el pecado este de la soberbia, pecado en los hombres, no en el Señor, fuera una cuestión personal. Vamos a hacer un poco caso de momento y hacer como si efectivamente se tratara de un pecado personal.
de algo que se refiere a la moral. ¿Qué querría decir soberbia? Parece que esto, de una manera un poco más palpable, se puede traducir por algo como seguridad en sí mismo. Este es un pecado que hoy día, descaradamente, el comercio y la administración pregona y promociona como una virtud, como la primera de las virtudes. La seguridad en sí mismo, eso que en los manuales de marketing y de venta se llama también agresividad, una agresividad fundada justamente en esto, en la seguridad en sí mismo, es algo que hoy pasa como la virtud por excelencia. Y efectivamente, sin seguridad en sí mismo, si uno está seguro de sí mismo, ¿qué se puede hacer? Es una virtud esencial, desde luego, para los mercachifles, vamos, los hoy ejecutivos del mercado, para los vendedores, para los que tienen que meterle a la población, sea como sea, chismes inútiles, porque de esa manera el mercachifle, el ejecutivo, está sirviendo a la necesidad del dinero mismo, que es moverse, y no se puede mover sino intercambiando vaciedades, mediante la venta de chismes que no sirven para nada. Para ese ejecutivo, y en general para cualquier ejecutivo de Dios, la seguridad en sí mismo parece que es la condición fundamental. Ningún negocio puede pasar adelante, nada se puede hacer sin eso de estar seguro de sí mismo. No tener dudas, no dejar el menor resquicio para las dudas, lo mismo en el momento de convencer a los futuros compradores que en el momento de reorganizar la empresa o en cualquier otro momento, es la condición esencial, tanto más esencial cuanto más se sube en la escala. Por desgracia, resulta que esta virtud de la seguridad en sí mismo, que aquí asimilamos al pecado de soberbia, es una virtud que parece que también es propia para los conquistadores de mujeres, no solo para los conquistadores de mercado, ni para los conquistadores de tierras en nombre del imperio y de la cruz. Es una condición también para la conquista de mujeres. Muchas veces los que estamos muy lejos de ser una especie de Don Juan, sino que más bien estamos obligados a vernos un poco como el contra Don Juan, si llega el caso. Cuando tratamos de analizar lo que pasa con esos hombres afortunados, esos que se las conquistan, tenemos que pensar que su poder esencial no está desde luego en ninguna especial gracia, ni hermosura, ni poderío, ni nada, sino justamente eso, en que no lo dudan, en que están seguros de sí mismos, en que imponen a las mujeres esa fe que cada uno de ellos tiene en sí mismo. Esa fe, por desgracia, parece que a las mujeres, o tal vez a las poblaciones en general, se les deja traspasar bastante bien, y es en virtud de esa fe, en virtud de la que ellas quedan desarmadas, o el pueblo queda desarmado, vencidos justamente por ese poder incomparable que es la soberbia, esta traducción de la soberbia que llamamos seguridad en sí mismo. Para esto, para la venta, para la conquista tal vez, sirve y es esencial la seguridad en sí mismo, la fe en sí mismo. Que para otras cosas sirva, para otras cosas que no sean eso, se nos aparece aquí más bien dudoso. Pero en primer lugar quería hacer notar a los oyentes, para lo que ellos tengan que decir de sus propias ocurrencias y experiencias, cómo este pecado del catecismo del padre Astete, la soberbia, el primer pecado,
ha venido a convertirse en la virtud por excelencia de los ejecutivos de Dios. Hay que hacer notar esto, y aquí está el paso esencial en que la aparente cuestión moral se revela como lo que es en realidad, como una cuestión política. Hay que hacer notar que la seguridad en sí mismo, de cada uno, no puede ser otra cosa, no puede menos de implicar la fe también en el Estado y la fe en el capital, la fe en que las cosas tienen que ser, puesto que son como son, y no hay otras formas de riqueza más que el dinero progresado, y no hay otra forma de comunidad más que la organización estatal. Estas cosas que se imponen como realidad. Como yo, en cuanto ente real, 1000 veces ya lo hemos dicho en estos ratos, soy idéntico con el Estado y el capital, reaccionario por esencia, un perfecto imitador del Señor. Entonces resulta que cuando tengo fe en mí mismo, al mismo tiempo estoy teniendo fe en lo que Él manda, en lo que Estado y capital mandan. Estoy con la fe en mí mismo sosteniendo la fe en el orden establecido, la fe en el Estado y el capital. Por ahí creo yo que debe andar el paso de lo moral a lo político, y en general estamos tratando constantemente de desnudar el aparente carácter personal que a estas cuestiones se les quiere atribuir y poner al descubierto su verdadero carácter, que es político. Pero no sé si a estas horas a alguno de los oyentes les habrá ocurrido algo ya. Pues sí, hace ya un rato que están llamando, Ah, así pues que vamos a oírles. vamos a dar paso al primero de ellos. Hola. Hola. Sí. Buenos días. Buenos días. Mira, en primer lugar, quiero que me perdonéis mi falta de respeto hacia vosotros y hacia la audiencia por no referirme al programa que habéis establecido vosotros esta mañana de los pecados capitales. Que tengo la verdadera necesidad de saber qué ha pasado con Caravana de Hormigas, ya que no han dado ninguna explicación. Yo supongo que ha sido una necesidad muy imperable suya, era muy necesario para ellos dejar este programa, porque sin un motivo muy fuerte no lo hubiesen dejado. Esto lo comprendo. Pero ya que nosotros, los que escuchamos Caravana de Hormigas, que para mí era mi mejor programa, sin decir nada, se van, pues yo lo siento mucho por ellos. Me hubiese gustado que me hubiesen explicado lo que ha pasado, ¿no? Si Caravana de Hormigas tiene un problema con dirección, pues que solucione este problema con dirección, pero no con nosotros, con la audiencia. Que nosotros, que yo sepa, yo no le he hecho nada a Caravana de Hormigas. Ya. Luego, lo otro que iba a decir es referente a lo de los pecados. Sí. Que el primer programa que habéis hecho, a partir de la dimisión de ellos, habláis de los pecados, y la mayoría de oyentes de Caravana de Hormigas somos ateos. O sea, ¿por qué os vaya a decir que no habéis hecho lo que debíais? Yo no puedo opinar sobre una gente que no habla con el ejemplo, porque es lo mismo que un padre dice a un hijo, no fumes con el cigarrillo en la boca, ¿no? Si los sacerdotes hablan de los pecados, pues primero que dejen de pecar ellos, y luego ya hablaremos, ¿no? Bueno, muy bien. Respecto a lo primero te dejo, Javier. El otro día ya le recordamos a nuestro oyente que ya algo dijimos, pero tú ahora añade lo que te parezca oportuno, aunque en realidad esa explicación es a ellos, a la directiva que nuestro oyente dice, a quien habría que pedírsela. Sí, claro, yo creo que no hay nada más que añadir que lo que se dijo el viernes pasado, que parece ser que este oyente no lo ha podido escuchar, y efectivamente es en otro lado donde tiene que seguir pidiendo explicaciones. No se me ocurre más que decir. Respecto a la cuestión pertinente a lo de hoy, nuestro oyente tal vez no nos ha seguido en la repetición constante que hacemos de que la verdadera forma del Señor Jehová hoy día no es la de la vieja iglesia, sino la de la nueva.
esa cuyas catedrales son los bancos, esa que se come a todos los templos, los deja en residuos y generalmente en museos, en espacios de cultura, y se come también a todas las tiendas de los tenderos de viejo cuño, de los tiempos de la dorada burguesía. Esa es la iglesia que nos interesa, la de hoy día, la de la banca, la de las finanzas del Estado y las finanzas privadas, que cada vez son más las mismas finanzas. Y por tanto, cuando nuestro oyente dice que muchos de los oyentes, y se supone que él mismo, son ateos, refiriéndose sin duda a la vieja religión, se está haciendo muchas ilusiones. Por desgracia, lo que suele suceder con uno es que cuando se hace ateo de la vieja religión, cuando renuncia al Dios que tal vez de niño todavía le impusieron, los curas y los padres, está simplemente cambiando de Dios y aceptando el que hoy verdaderamente domina. Es justamente por eso por lo que aquí tratamos de hacer ver que las monsergas de la vieja religión tienen siempre una traducción al estado de la religión verdaderamente vigente hoy día, que es la religión del dinero progresado, del dinero que no sirve para nada más que para comprar dinero, y la religión del poder que en esa especie de dinero o de vacío está fundada. Y respecto a eso, ¿qué más querría yo? Que nuestros oyentes, todos, muchos, fueran ateos, que fuéramos ateos nosotros mismos. Es difícil llegar a tanto como eso. Pero en fin, como decías que había más oyentes, sigamos oyéndole hablar de pecados. Vamos a ver. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, a mí también me vais a tener que perdonar un poco. Sí. Porque, aunque luego quiero decir algo sobre lo que se está hablando hoy, Sí. pero estoy en el mismo caso que el que ha llamado antes. Bueno, yo también quiero ver qué es lo que ha pasado con Caravana de Hormigas. Y me gustaría, bueno, es que yo ya estaba llamando al programa, ya estaba hablando con dirección, y lo que yo quería es que la dirección del programa se pronunciase sobre qué es lo que ha pasado, ya que Juan Francia y su compañero no pudieron decir nada, puesto que no les dejaron el viernes pasado, ¿no? Y bueno, pues yo estaba hablando con una persona de la dirección del programa y me han dicho que no, que ellos no dicen nada, que salió un artículo en el Independiente que leí, y que bueno, pues que con eso me apañase, ¿no? Y yo es que no me quiero apañar con eso, o sea, no me da la gana de quedarme así tranquila, sin el programa que a mí me gustaba y sin saber qué es lo que ha pasado y por qué se han tenido que marchar, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría desde aquí pues hacer otra vez otro llamamiento para ver si hacen un poquito de caso y dicen algo, ¿no? Aunque sea solamente eso, para que los oyentes nos quedemos tranquilos, ¿no? Y no nos quedemos sin un programa así como así, después de tanto tiempo. Sí, yo supongo que te están escuchando y tomarán buena nota. Entonces ahora continuamos, bueno, y luego, si te con parece. respecto a lo que se está hablando, que bueno, las últimas palabras que ha dicho el señor García Calvo, pues me han gustado mucho, ¿no? Eso de que por lo general nos volvemos ateos y ateas a la religión que teníamos de pequeños, pero seguimos con otra religión. Bueno, pues no sé, a lo mejor me debería de poner contenta de que yo pienso que también soy atea a esa otra religión que tenemos, ¿no? O sea, para nada respeto este estado de represión que tenemos, ni lo respeto ni lo quiero, y además, vamos, sería feliz si esto cambiase, ¿no? O sea, no me gusta nada esta nueva religión. Muy bien. Y la comparo bastante con la antigua, ¿no? Es igual de represiva y de poca libertad para las personas. Muy bien, pues nos alegramos de este ateísmo. Siempre adelante, porque siempre se puede ser un poco más ateo. Cada día hay que levantarse reconociendo lo creyente que era uno todavía y tratando de volverse un poco más ateo de verdad. Pero nos alegramos y seguimos oyendo a más oyentes, si te parece. Sí, vamos con el siguiente. Hola. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Sí, adelante. ¿Ya me oye? Sí. Sí, mire, yo es que quería hacerle una pregunta porque estaba muy interesada cuando fue el Papa a visitar en Argentina al presidente y tal. Las madres de la Plaza de Mayo le pidieron una entrevista. Sí. Entonces resultó que el Papa se la negó, pero sí que pidió amnistía para todos los que habían hecho eso con sus hijos y familiares, ¿no? Sí. Entonces lo que yo quería saber era qué opina usted de esto. ¿Cómo se puede tener fe viendo que el Papa, que es el mayor representante de la Iglesia, nos hace esto?
Vale, muchas gracias. A usted. Sí, tú recuerdas el acontecimiento un poco mejor que yo, tal vez, Javier, ¿no? Bueno, sí, algo recuerdo. Sé que eran las madres y abuelas de los desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina, a las que el Papa se negó repetidamente a recibir mientras comulgaba con los jefes militares y eso. Sí. Bueno, sí, no importa volver un poco sobre la vieja iglesia, con tal de que nuestros oyentes no pierdan la atención de que esa vieja iglesia, con su papa a la cabeza, es hoy día una especie de residuo que sirve efectivamente para el disimulo y para el sustento de los verdaderos poderes que tratan cada día de convertir al pueblo vivo en una mera masa de individuos. Con tal de que no olviden eso, no está mal volver sobre el Papa. En realidad, esa política del Papa, que está representada en esa actitud de no comprometerse en contra ni siquiera de un régimen dictatorial y sanguinario, es tradicional, es lo que la Iglesia parece ser que vino haciendo a lo largo de toda su historia, y en esa política la Iglesia no se diferenciaba de cualquier otro Estado más o menos grande. Era eso que ellos llamaban la razón de Estado, lo que regía la cosa. Claro, si entre los oyentes hay alguno todavía, por decirlo de una manera un poco grosera, alguno tan tonto que todavía sigue pensando que la Iglesia, aparte del servicio al Estado y el capital, que desde que se organizó vino realizando, era alguna otra cosa, pues ¿qué se le va a hacer? Habrá que animarle simplemente a que pierda la fe por los procedimientos que aquí tratamos de poner en juego, esos que vienen del corazón, que al mismo tiempo decimos que es la razón, que en el pueblo corazón y razón se confunden. Y está bien que nos indignemos contra en los altos puestos de los ejecutivos del Estado y el capital, y que eso que llamamos Estado y capital son la cara más actual del señor. De manera que si hay más oyentes, le seguimos oyendo. Sí, vamos a otra llamada. Hola. Hola. Sí. Oye, mira, es que yo quería decir una cosa, verás. Como resulta que estos señores que llevaban caravana de hormigas se ve que han pecado y se ve que ha habido que castigarles, imponiéndoles el que no vuelvan a hacer su programa, pues a mí me parece correcto, porque además aceptando las cosas como son, pues me parece correcto, ¿no? Ellos han pecado, a ellos se les castiga. Entonces, a mí me parece que como nosotros los oyentes no hemos pecado porque no hemos hecho nada todavía que se pueda demostrar, pues ya que esos señores no pueden acercarse al micro a dar una explicación, la dirección, por un respeto hacia nosotros, lo debía de hacer, y así nos enteraríamos de qué era lo que había pasado. Uh-huh. Bueno, esa es vamos, yo creo que no es una sugerencia, yo creo que es que estoy diciendo que es una obligación de la dirección. Y luego, por otro lado, yo soy una persona que no soy ni intelectual, ni demasiado sabida, ni todas estas cosas. Y entonces me gustaría que dejara claro Agustín, porque en la manera de explicarlo puede haber una cierta equivocación, ¿no? Pues que dejara bien claro, porque por supuesto en la Iglesia no creemos, eso está clarísimo, que en la Iglesia no creemos, pero creemos en Dios, Dios existe, y a mí me gustaría que él lo dejara bien claro, porque las personas que no somos demasiado inteligentes es que nos equivocamos de vez en cuando con él, y no sabemos si lo está discutiendo o si lo está negando. Bueno, respecto a lo primero, yo no sé, Javi, yo creo que de haber algún pecado por parte de nuestros antiguos compañeros de caravana de hormigas, no sería el de soberbia, ¿no? No, probablemente no. Parece, no. La avaricia yo creo que tampoco, no. A lo mejor de lujuria pecaban, vaya usted a saber, ¿no? De lujuria y un poco de ira. En todo caso ya queda recogida la nueva sugerencia que se dirige naturalmente no a nuestros antiguos compañeros, sino a la directiva, a los puestos o, como se decía en las instancias antes, a quien corresponda, para que dé las explicaciones pertinentes.
En cuanto a nosotros, por mi parte, no hago más que tratar de hablar más claro cada día. Y hablo tan claro que llego hasta hablar a lo grosero. Pero desde luego nunca conseguiré ser del todo popular, eso lo sé bien. Es una maldición que llevamos todos los que somos personas y que por tanto al dejar que se entrometa en nuestra manera de hablar algo personal, pues lo estropeamos. Nunca llegamos a ser capaces de hablar como el pueblo tiene que hablar. Pero recojo la más que petición, la demanda de nuestra oyente y voy a volver a decir con toda la claridad que pueda un par de cosas para entender las cuales desde luego lo que no hace falta es ser ni intelectual ni leído ni nada. Hace falta simplemente dejar que las cosas entren por los oídos, lo cual por otra parte no es nada fácil. Dios es el sumo poder, Dios es poderoso, por tanto, lo que en cada ocasión, en cada tiempo, sea el sumo poder, eso es Dios. Por eso decimos que hoy las catedrales de verdad son los bancos y en todo caso a su lado las oficinas de los ministerios. Por eso decimos que el verdadero nombre hoy día es de Estado o capital o como se quiera decir. El sumo poder es Dios. Y las otras formas de Dios, cuando se conservan, como la del Dios de las viejas iglesias católicas o protestantes o mahometanas, cuando se conservan como residuos, mientras se llega a la perfección en que el Dios sea esto que es en los países progresados, en las sociedades desarrolladas, el capital, el Estado. Esos señores, ese Señor existe. El verbo existir es un verbo que nuestra oyente no ha empleado como pueblo, porque existir no es un verbo popular. Existir, que nuestros locutores bien enseñados por la escritura pronunciarían existir, porque hay que oírlos que no se saltan ni una X ni por casualidad. Extraño, existir y todo lo que se les eche por delante. El verbo existir es un verbo culto, por tanto engañoso, inventado en las escuelas para confundir a la gente. Existir es una cosa que cuando se la mira pretende querer decir que al mismo tiempo lo hay, que hay de eso, y que al mismo tiempo es lo que es. Esas dos cosas sospechamos que no pueden ser, que o hay o es lo que es. Pero sin embargo, para Dios era el verbo que convenía, para Él se inventó. Y no se olvide nuestra oyente de que cada vez que de algo se dice que existe, se le está haciendo Dios. Por ejemplo, cuando se dice que el amor existe o que el amor no existe. Aquí lo que sabemos del Señor es que es poderoso, que nos aplasta, que está convirtiéndonos cada día de pueblo en masa de individuos dócil a sus manejos. Esto es lo que sabemos, lo que sentimos y lo que decimos. El verbo existir, el verbo nacido para el engaño, que se quede para las escuelas y para los curas de la vieja religión y de la nueva. No sé si estará lo bastante claro, pero si no ya nuestra oyente me volverá a reclamar más claridad. Y bueno, vamos con otra llamada. Hola. Hola. Sí. Que soy, una oyente. Sí. Y quería deciros que estoy muy de acuerdo en algunas de las cosas que habéis dicho y no tanto en otras. Por ejemplo, de que la gran religión de ahora es el dinero, los bancos y el capital. Bueno, eso lo saben hasta, por desgracia, los niños más pequeños que ya se les empieza a notar de dónde han aprendido. Y respecto a la vieja religión, también estoy de acuerdo en que tanto cristianos como judíos, las altas esferas, han usado, por desgracia, muy a menudo de eso, de un poder del más allá o religioso por afanes políticos o sea, para mantener su poder. Sin embargo, paralelamente a esto, yo creo que la esencia, la auténtica esencia que subyace en toda religión es algo en nada... es algo muy positivo, no es nada negativo, y es algo que hace que pueda ser libre al hombre mientras no la use para sus fines lucrativos o para utilizar a los demás. Y eso, de verdad que por desgracia muy poca gente lo hace, ¿no? O lo hacemos, pero vamos.
está hablando una persona que se considera atea de esta nueva religión de los bancos y del dinero, y sin embargo no soy en absoluto atea de lo que se llama vieja religión con tonos despectivos, pero que en el fondo es algo muy nuevo, siempre. Y nada, creo que eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que nuestro oyente no se toma del todo en serio eso que dice que sabe todo el mundo, de que la verdadera religión de hoy día es esa de la banca y del ministerio, del capital y del Estado, porque si se lo tomara en serio, ¿cómo diría que lo esencial de la religión es algo bueno que paralelamente con los usos torcidos se ha venido dando siempre? No, si es la verdadera religión, es la religión. Cuando una cosa se dice, no se dice por metáfora ni por chiste, hay que tomársela en serio. La religión es esta, de manera que si es esencial a la religión, como nuestra oyente dice, que a pesar de los usos torcidos esté por debajo practicando algún bien, pues habría que decirlo también del capital y del Estado, que es la religión de hoy día. Pero vamos un momento a la vieja en la que ella dice que todavía cree. La religión ha sido siempre, por decirlo con la claridad que se me demanda, una cabronada para el pueblo. Es una cabronada en su nueva forma, en la forma de capital y Estado, y ha sido una cabronada cuando era la vieja religión, y lo sigue siendo. Evidentemente, las religiones se fundan siempre por asimilación de algo que era popular, que era liberador. En el caso de las iglesias cristianas, pues la palabra de Cristo, el sermón de la montaña, algo que probablemente venía de abajo, que era liberador, pero justamente la fundación de la Iglesia consiste en la asimilación de eso, en su conversión en un mero pretexto para el ejercicio del poder. Aparte de eso, siempre en todas las iglesias cristianas, mahometanas, judaicas, se ha venido haciendo algún bien paralelamente. Eso justamente ha servido para mantener el mal esencial de la religión. Es lo mismo que cuando algún oyente todavía piense, hombre, la televisión mal estará, pero de vez en cuando nos dan un programa bueno, un programita bueno, incluso a lo mejor ilustrativo o cultural o que está bien hecho. Esos pequeños espacios, en el caso de que se den esos pequeños residuos, están simplemente sirviendo para sostener el mal esencial que está en el aparato mismo, en la televisión, que no puede servir para otra cosa más que para lo que sirve. Así en las viejas religiones, de vez en cuando, había algún curita que era bueno, o alguna monja que hacía mucho bien. Estas obras de caridad y estos curas de vez en cuando buenos estaban sirviendo para lo mismo, nada más que para mantener el mal esencial de la religión. No hay que andarse con contemplaciones, en nada de esencial. En lo esencial, la religión ha sido siempre, y es hoy día en sus formas más avanzadas, un procedimiento para aplastar al pueblo, para administrar la muerte, para llenar de terror las almas por miedo de perder el alma, y esto que hace hoy día la banca y el ministerio es lo que ha hecho en otros tiempos la religión, y en forma de residuo lo sigue haciendo. Sí, vamos con otra llamada. Hola. ¿Sí? ¿Hola? Sí. ¿Se me oye bien? Sí. Me llamo Jesús. Hola. Y en primer lugar, igual que los compañeros que han hablado antes, quiero pediros disculpas, pero, soy un asiduo oyente de Radio 3 y me siento esta semana bastante disgustado por la desaparición de el único programa que había en la radio española diferente, ya no digo ni mejor ni peor. Respecto a eso, como estáis hablando de los pecados capitales y uno está bastante seguro de sí mismo, pues entonces me han dado donde más me duele. Me han pasado de ser soberbio a estar humillado, a tener que hacerme el humilde a la fuerza, cosa que me resisto. Y yo quiero preguntarle a Agustín, ¿qué dinámica lleva la sociedad cuando cualquier cosa que despunta un poquitín, en el sentido que sea, pero que quiero dejar por encima, sin ánimo de lucro,
simplemente con el afán lúdico de divertir, ¿no? Y aún así molesta al Estado y al capital, al poder, a la soberbia del poder. O sea, ¿qué esperamos los que ya tenemos, yo tengo 33 años, qué esperamos los que llevamos pues 33 años ya pasando de soberbios a sumisos y a humillados a la fuerza? O sea, ¿qué resquicio queda o va a quedar? Porque refiriéndome a lo que comentabas antes de la televisión, ¿qué sois vosotros dentro de la radio? ¿Acaso Radio 3 va a ser mejor porque vosotros estéis? Solamente quiero decir eso. Y siento mucho haberme quedado sin Caravana Dormida. Gracias. Muy bien. Bien, sí, desde luego, empezando por lo último, no estamos nosotros nada seguros ni de que la radio vaya a ser mejor porque estemos nosotros, ni de que esto pueda servir para algo que no sea para lo que sirve todo, es decir, para la continuación de lo mismo bajo la apariencia del cambio. Simplemente lo que nos pasa es que no estamos seguros, ni de nosotros mismos ni de nada. Humillados, por supuesto, como nuestro oyente a sus 33 años, estamos, los que tenemos menos y los que tenemos más. Es condición del pueblo, es condición de los de abajo el estar humillados, el estar pisoteados bajo la planta del Señor. Pero eso parece que es un proceso que nunca acaba de terminarse a gusto del Señor. Nunca acaba de machacar lo bastante los corazones y la razón. Y por eso, por si acaso queda algún resquicio, seguimos aquí hablando con una, a lo mejor, soberbia luciferina, pero desde luego no con una fe en nosotros mismos, no con fe en mí mismo. Le recuerdo a nuestro oyente que la humillación, el sentirse humillado, será efectivamente triste y una forma de sumisión al Señor, pero el mantener la seguridad en sí mismo es la forma directa de servicio al Señor. Quien está seguro en sí mismo está seguro en el Estado y en el capital, está manteniendo la fe en el Señor por la fe en sí mismo, y de eso aquí carecemos. Aparte de la seguridad en sí mismo, y aparte de la humillación, hay simplemente esta simple cosa negativa, que es no estar seguros y entonces hacer las cosas simplemente por si acaso, justamente porque no se acaba de estar seguro. Y bueno, tenemos todavía más llamadas. Vamos con una. Hola. Buenos días. Buenos días. Saludos del otro continente, Canarias. Soy Andrés. Saludos. Efectivamente, yo pienso que el programa sí que tiene bastante que ver con el tema de la desaparición de Caravana Dormida, los pecados capitales. Y a mí se me ocurre llamar a la audiencia para que descubra más pecados capitales de dirección de Radio 3. Yo he descubierto 3, ¿no? Son no respetar a los emitentes oyentes, por lo tanto una soberbia concreta, ¿no? También no respetar la libertad de expresión, que es redundar más en la soberbia del poder. La envidia a la estabilidad y el estar a gusto con lo que hacen, que es otro de los pecados capitales. Y el tercero que se me ocurría, y no estruve más la mente, no podía descubrir ninguno más, es la avaricia de poder. Es decir, tienen la televisión, la prensa, la radio, el poder económico, y todavía les da envidia una caravana de hormigas. Es decir, yo pienso que entonces hay que ser un poco optimistas. Efectivamente, los humillados, los humildes, tenemos ahí un poder, tenemos una gran capacidad de rebelión contra todos estos pecados asumidos hoy por el capital, como decíamos, y hablando de que los niños ya saben que el capital es el pecado y tal, pues no está tan claro. En el muy interesante último aparece que han fundado en no sé qué sitio un banco de niños, es decir, ya desde que son niñitos ya los empiezan a manejar el dinero y las oficinas. Yo trabajé en un banco 10 años y sé efectivamente lo que es el capital y la soberbia del dinero, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que esa caravana de hormigas que ha desaparecido, que se le ha cargado un poder que tiene el máximo, es decir, tiene pues la mayoría absoluta, y decía esta mañana Armando de Miguel que la va a obtener de nuevo. Yo hago un llamamiento a que todos pues nos rebelemos y empecemos a la desobediencia civil y a una serie de alternativas que están muy claras hoy. Es decir, desde que yo no tengo carnet de identidad, ni pasaporte, ni pago Hacienda desde hace no sé cuántos años, ni que pagué nunca cuando estuve en el banco, pues así que lo hagamos todos, que no paguemos un duro a nadie y que hagamos una desobediencia realmente positiva para acabar con esa humillación tradicional histórica de los humildes y del pueblo. Y nada más, un saludo por lo fabuloso que soy.
Bueno, sí hay que agradecer estas noticias de Canarias. Desde luego, la actitud de tratar de no pagar a Hacienda, que somos todos, como ellos dicen, es una recomendación siempre respetable. Y la noticia respecto a cómo a los niños se les educa la nueva religión es muy útil y teníamos que haberla sacado. Efectivamente, bancos de juego para que los niños jueguen a banqueros, un juego que se llama Monopolio, algo por el estilo, donde los niños se dedican a la transacción comercial. Esos son los catecismos astete de nuestra época. Ahora, nosotros hemos preferido traer el viejo catecismo astete y lo seguiremos trayendo, porque siempre en el cambio de una religión por otra hay que reconocer que es lo que permanece siempre lo mismo. Sí, vamos con una llamada más. Hola. Hola. Sí. Sí, bueno, yo antes de nada también quería hacer llegar mi protesta por lo que venimos asistiendo últimamente, ya no ahora con Caravanas Hormigas, sino ya desde antes con este cambio cada 2 por 3 de programación, ¿no? No es que pase nada por ello, no, simplemente nos acostumbramos, parece que será mamar de algo. Y luego si no lo quitan, pues parece que nos quedamos un poco desválidos y que ya no nos sabemos valer por nosotros mismos. Entonces yo creo que esto hay que ir un poquito desacostumbrándonos, ¿no? Un poco de esto en este sentido. Y por otra parte también me gustaría saber el por qué se sigue respetando vuestro programa, ¿no? Una vez que o vuestra sección, o sea, se quita el programa pero sin embargo se respeta la sección. No sé si hay alguna explicación, si la podéis dar. Y con respecto al tema de hoy, pues yo no sé lo que es la soberbia, no sé si hace falta que lo sepa, o si sirve para algo saberlo, porque para ser soberbio supongo que hay que tener idea de ello, si uno no tiene idea de lo que es la soberbia, ni ninguna de las ideas, no sé si puede ser algo sin tener idea de ello, y en tanto en cuanto el pueblo como tal, por lo tanto no debiera ser soberbio, y si para ser soberbio hay que ser individuo, pues ya lo vemos al tema de siempre, o sea que ya está hablado, repetido y dicho 1001 veces, nada más. Muy bien, gracias a ti. Sí, en cuanto a lo de por qué nuestro programa se respeta, esto como todo lo demás es algo que le corresponde decirlo a la directiva, supongo, ¿no, Javier? Sí, no, y hay que añadir que Caravana de Hormigas han dimitido los directores, tampoco es que se hayan así cargado el programa, simplemente ha habido una serie de desacuerdos que, bueno, parece que nadie os ha explicado, pero eso es lo que hay. Sí, bueno, y en todo caso confiemos en que nosotros seguimos aquí por alguna razón que no sea la de que somos buenos chicos, ¿no? Sería muy triste que fuera por eso. Vaya usted a saber por qué. Sí. Misterios tienen los mecanismos y las organizaciones de esto como de todo lo demás. No sé si nos queda alguna llamada más. Pues sí queda una. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? Mira, yo lo que quería decir es, quería romper un poco, quería hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? En lo que habéis dicho de los oprimidos y los humillados y todo esto, que muchas veces son unos vendidos, ¿no? También, porque a ellos lo que les interesa es la pasta fácil y lo que les vende el verbo de la religión, que es la televisión y los medios de difusión y todo eso. Sí. Entonces yo me adhiero al colega de Canarias que hablaba de la desobediencia y todo eso, que hay que echarle un poco más de cojones y tener más voluntad y más criterio, nada más. Bueno, muy bien. Recojo las sugerencias de los 2 últimos oyentes que parece que tenían algo de común. Nuestro oyente penúltimo nos explicaba bastante bien un lío que se le arma cuando piensa que el pueblo no puede ser soberbio, que la soberbia es una especie de cualidad personal, se nos impone, y que entonces, ¿qué es de la rebelión? A esto tengo que repetir sobre todo lo que antes creo que ya con otro motivo se decía. Efectivamente, la gente de acá abajo, que somos simplemente los que tenemos muy poquito poder, los que estamos de alguna manera efectivamente humillados, no podemos rebelarnos en virtud de una soberbia propiamente personal, que sería contradictorio, sino simplemente en virtud de esa falta de seguridad en nosotros mismos, pero con ello al mismo tiempo falta de seguridad en el Señor al que todos servimos. Esto toca también un poco a lo que nuestro último oyente decía.
únicamente que él se confundía un poco cuando decía también los humillados son unos vendidos. Efectivamente, la condición normal es que a la gente se la haga venderse y que se quiera convertir a la gente en unos vendidos. Esta es una manera muy útil de decirlo. Este es el proceso por el cual a un pueblo que podía ser vivo y de alguna manera libre se le convierte en una masa de individuos que lo son precisamente en cuanto que se han vendido, en cuanto que se han incorporado por la salvación de su alma en los organismos del poder, se han hecho ejecutivos más o menos altos, si no perderían el alma, y de esa manera se han vendido a sí mismos. Pero cuando antes hablábamos de humillación no hablábamos de esta venta, sino simplemente eso de andar por acá abajo. Y con esto, si no tenemos más llamadas... Hay una ahí pendiente de si podía entrar. La pasamos. Como quieras. Sí, pues vamos con ella. Hola. Hola, ¿qué? Buenos días. Buenos días. Mira, yo quería decir que, bueno, pues que creo que a través del ateísmo uno no puede desligarse nunca de ninguna religión, puesto que el ateísmo sigue teniendo y aceptando a Dios o al Dios, entre comillas, y teniendo un punto de referencia en él, y que habría que ser pues más o menos agnóstico o incluso un poco más allá del agnosticismo. No, por ejemplo, tengo aquí el diccionario: agnosticismo, doctrina que declara inaccesible al entendimiento humano toda noción de lo absoluto y especialmente la naturaleza y la existencia de Dios. Entonces, pues también quizá el agnosticismo encierra un poco la idea de que puede existir, existe, no existe. Entonces, pues que habría que ir más allá, pero desde luego el ateísmo no sirve. Solo eso. Sí, efectivamente, el declararse ateo, el practicar incluso el ateísmo no sirve, porque la religión cambia justamente para ser la misma, y cuando uno cree que ha roto con una creencia y con un Dios, se encuentra que hay otro Dios en el que cree. No conocer es una virtud popular, pero sumamente difícil. Para llegar a no conocer, para llegar a ese agnosticismo de que nuestro oyente habla, al escepticismo popular de que otras veces hemos hablado, tendría uno que dejar de ser precisamente individuo, con una fe en sí mismo, haber quedado reducido simplemente a ser pueblo. Entonces sí que habría perdido la necesidad de conocer, habría venido a un agnosticismo ante el cual todo Dios caería. Esto es sumamente difícil, porque si se atiende a las formas más actuales de Dios, estas que hoy llamamos capital y Estado, ¿quién se atreve a decir que no conoce, que no sabe lo que es dinero? Le están todos los días haciendo creer de tal manera en que es lo más real del mundo, lo más evidente, que el llegar a descubrir que efectivamente no se sabe tampoco de ese Dios nada, no se sabe qué es dinero, es una tarea que ahí les dejo propuesta a nuestros oyentes, una tarea inacabable. Con lo cual, Javier, tendremos que ir cerrando, supongo. Sí, ¿no? Sí, ya, porque quedan 2 minutos y medio para la una. Sí, no, vamos, simplemente nuestro repaso a los avatares de la soberbia, desde Lucifer hasta la seguridad en sí mismo necesaria para el ejecutivo y el conquistador, ya se han ido viendo. Voy a terminar haciendo un poco de juego etimológico para diversión de nuestros oyentes. Soberbia es algo que dice sobre todo el prefijo super, de superbia, es decir, lo de arriba, estar arriba o estar más arriba, estar por encima. Como aquí estamos usando continuamente el tópico de arriba para referirnos al poder, a Dios bajo cualquiera de sus formas, y en cambio abajo para referirnos al sitio donde el pueblo anda, pues esta etimología nos viene bastante bien. La virtud que el astete contrapone es la de la humildad. Esta vamos a tomarla también etimológicamente, y entonces nos lleva hasta la palabra humus, que quiere decir la tierra, el suelo. La tierra donde se siembra, la tierra donde se siembra y la tierra donde se entierra.
no hay que olvidar que de esta palabra humus al mismo tiempo se deriva el famoso adjetivo humanus, humano, de manera que es así como algo como terreno cercano a la tierra vendría a ser lo que se podría llamar humano y que aquí solemos llamar popular. El estar abajo en oposición a la soberbia del estar arriba. Bueno, pues así despedimos ya, muy encima de la 1. Hasta el próximo viernes y no hay novedad. Salud.